Volvemos en Jubivar, estamos en línea con Vanessa Scioli, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente además. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por atendernos a esta hora de un sábado. Te llamamos, Vanessa, para hablar de esta semana. Estuvimos ahí en la marcha en el Congreso a Plaza de Mayo por el conflicto docente después de 4 semanas de paro, que recién... La sensación que se pudo visibilizar recién en la última semana, después de 3 semanas que no se replicaba el conflicto realmente en la parte de los medios. ¿Cómo fue todo este proceso, digamos? Porque recién esta última semana para el normal de la población tomó más fuerza, digamos. Mira, el proceso en realidad se inicia desde principios de año, porque la paritaria de los docentes universitarios venció el 28 de febrero. Supuestamente desde esa fecha tendríamos que haber comenzado con un nuevo acuerdo salarial, que no ocurrió porque el gobierno pretendió establecerse en un techo de aumento salarial del 15%. Durante el primer cuatrimestre se desarrollaron muchas acciones de lucha, que el gobierno directamente no tuvo respuestas, dilató la situación, hasta que, bueno, el conjunto de los sindicatos docentes decidimos no iniciar el segundo cuatrimestre. El no inicio fue realmente contundente en todo el país, en las 57 universidades nacionales. Y por supuesto fue teniendo distintos momentos y distintos hitos que fueron marcando mayores niveles de conflictividad, porque nadie se esperaba la adhesión que tuvo, el gobierno no esperaba que este paro tenga la adhesión que ha tenido durante todas estas semanas, y empezó a quebrar el cerco mediático, sí es cierto, en las últimas 2 semanas. Además es un tema que tiene que ver con lo salarial y también con el presupuesto general de las universidades, que obviamente están afectando directamente a la función normal de las universidades durante este año. Exactamente, nosotros como gremios universitarios, por supuesto tenemos una defensa, necesitamos defender nuestro salario, obviamente, y nuestras condiciones de trabajo, que actualmente vemos signos muy peligrosos en las últimas propuestas que está haciendo el gobierno de mantener el 15% y empezar a agregar sumas en negro o no remunerativas, que es algo que si se concreta, sería una transformación estructural de nuestras condiciones de trabajo. Y al mismo tiempo lo que estamos defendiendo es las posibilidades de funcionamiento de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico, no solo a partir de garantizar el presupuesto necesario para el año que viene, sino en la ejecución del presupuesto actual, que actualmente está subejecutado y las partidas no están llegando a las universidades. Y tenemos que contextualizar no solo el aumento de la divisa, que fue una noticia que ya todo el mundo está al tanto durante estos últimos días, que afecta a los insumos, etcétera, sino también el aumento de tarifas que se produjo durante todo el año, lo que significa una transferencia de recursos desde el presupuesto universitario a las empresas proveedoras de servicios, con lo cual el presupuesto universitario queda cada vez más pequeño para garantizar los gastos de funcionamiento. Vanessa, justamente hablabas de este cambio que hubo en la semana y un poco parecería trastocar todo, ¿no? Como desdibujar absolutamente todo, porque si uno pensaba en un panorama de precariedad a nivel educativo, en un contexto social donde va a ser precario, donde lo esperable es que sea aún más precario, nada bueno se podría esperar, ¿no? Bueno, yo no sería tan pesimista. Nosotros estamos dando una pelea y una lucha en la cual no estamos solos los docentes, está todo el movimiento estudiantil de las distintas universidades nacionales también defendiendo la universidad pública, y lo que estamos planteando los docentes universitarios en este momento y que vienen planteando distintos colectivos de trabajadores de distintos sindicatos es que el ajuste que pretende imponer el gobierno a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a pasar. O sea, estamos
decididos a que en conjunto con la población podamos ponerle un freno a este ajuste que ya sabemos a dónde deriva, a la pobreza, a la precariedad, a la falta de condiciones de vida dignas para la población, y esto que estamos desarrollando ahora los docentes universitarios es un pequeño granito de arena en ese sentido, y creo que la fortaleza que se vivió esta semana justamente tiene que ver con que la sociedad acompañó, porque se ve interpelada por el conflicto docente, porque el conjunto de la sociedad se siente parte de este proceso, y entonces está diciendo que no a este proyecto de ajuste. En particular con lo que pasa con las universidades públicas en general, mismo los que hoy en día no están envueltos pero han estado como estudiantes, como sea, hay como un orgullo y una pertenencia también que hace que se movilice junto a los docentes, a quienes son parte hoy realmente de la universidad. Lo que interpela un poco lo que vos decías, interpela un poco los mensajes que se fueron recibiendo medio hasta culturalmente, si quiere, de parte del gobierno en los últimos tiempos, eso de caer en la educación pública o de los pobres no pueden acceder a estudiar, que justamente lo que tiene la universidad pública es la posibilidad también de igualación, digamos, de oportunidades para mucha gente. Sí, por supuesto, ese discurso queda en el vacío cuando cada uno revisa sus historias personales. Muchos y muchas de los docentes que hoy somos docentes, que tuvimos la oportunidad de tener una educación universitaria, cada uno revisa su historia personal y se pone a pensar, ¿yo hubiese podido hacer esto sin una universidad pública? O otras personas plantean, ¿mis hijos podrían haber hecho esto sin la universidad pública? Obviamente la respuesta de la gran mayoría es que no. Los docentes universitarios de este país no son élites económicas o que provienen de las familias ricas del país. Provenimos de sectores sociales medios o medios bajos que tuvimos la oportunidad de acceder a la universidad pública y desarrollamos con enorme placer la tarea docente, pero necesitamos garantizar condiciones de trabajo para que eso siga existiendo de ese modo. Si nosotros cada vez precarizamos más la labor docente, si pensamos que un docente lo hace solamente por amor al arte, por amor a la educación, sin pensar en que es un trabajo, obviamente que la educación pública se va a elitizar, va a ser parte, va a poder ser desarrollada solo por las personas que tengan garantizada su situación económica, lo cual por supuesto no deja de lado cualquier perspectiva de democratización de la educación para recaer en una elitización y en una control de las clases dominantes sobre la educación pública. Sí, es similar a lo que pasa, sin ir más lejos, en Chile, por ejemplo, que genera como una jerarquización de la sociedad misma, porque lo que vos decías, los que tienen la posibilidad de estudiar estudian, y los que podrían llegar a estudiar se endeudan muchísimo para poder hacerlo, además. Sí, nosotros tenemos el orgullo como pueblo en este país de haber construido en distintos momentos de la historia. Bueno, justo este año son los 100 años de la reforma universitaria, pero no fue solo ese hecho, sino que a lo largo de la historia las universidades nacionales, en conjunto con distintos sectores de la sociedad, han tenido la fortaleza de defender esta forma de pensar la educación desde una perspectiva democrática, inclusiva, y de articulación con las problemáticas que ocurren en este país. Vanessa, por otro lado, la paritaria nacional docente que está amparada por una ley que lleva más de 20 años, que desde la época de la Carpa Blanca, ¿por qué crees que, digamos, esto que se deslegitima constantemente, que es el trabajo de los docentes, ¿por qué crees que todos los años es una lucha? Mira, solamente para aclarar, la paritaria nacional docente tiene que ver con, o sea, es una herencia de la provincialización de la educación de las escuelas de inicial, primaria y secundaria y terciarios, que durante los años 90 fueron trasladadas del ámbito nacional a las provincias y por lo tanto
se les tiró el fardo, por decirlo de alguna manera, a las provincias sin un presupuesto acorde. La paritaria nacional lo que pretendía era establecer un piso a partir del cual los provincias negocien los salarios con los sindicatos de cada provincia, pero garantizando un piso, un nivel básico de ingresos. Eso tiene que ver con la educación inicial, primaria y secundaria. En el caso universitario, el sistema universitario nacional depende directamente del Ministerio de Educación de la Nación. Las universidades son autónomas, tienen posibilidad de administrar su presupuesto de manera autónoma, pero los fondos dependen del Estado nacional. Por lo tanto, en este caso puntual, la responsabilidad no hay ninguna duda que es del Estado nacional. Por supuesto que como docentes universitarios hemos acompañado el reclamo de los compañeros y las compañeras de la educación inicial, media y primaria para garantizar la paritaria docente que nacional que este gobierno está ahora dando año a año. Vanessa, antes hablabas de la parte de ciencia también. ¿Cómo está la situación de hoy en día de las becas que también están impactadas por esto? Sí, el sistema científico nacional en los últimos años tiene un eje fundamental en las universidades y otro eje fundamental en cuanto al financiamiento tanto de los recursos humanos, es decir, de las personas que se dedican a la investigación, como de los fondos para desarrollar investigación, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En los últimos años, lo que está ocurriendo es un recorte de las vacantes de ingreso a la carrera de investigador científico, y ya durante 2018 observamos un recorte en la asignación de becas para que investigadores en formación desarrollen sus doctorados. Esto a su vez está siendo acompañado y estamos recibiendo de un conjunto de compañeros y compañeras que fondos que habían sido aprobados para desarrollar investigaciones, es decir, para comprar distintas materiales e insumos para desarrollar investigaciones, directamente les están avisando que no van a ser dados esos fondos, a pesar de que las personas hayan presentado sus proyectos a partir de una convocatoria oficial, que luego de una evaluación les hayan sido otorgados ciertos fondos. Bueno, no, en el momento de recibir estos fondos les dicen que no los van a recibir. Por lo tanto, son proyectos de investigación que quedan absolutamente desfinanciados, sin posibilidades de desarrollarse. Vanessa, una pregunta que va un poco más allá, que en estos últimos tiempos, incluso acá lo hemos mencionado en el programa en algún momento a través del documental La Educación Prohibida y demás, que un tema que está bastante en mesa, pero que en realidad no sé cuánto de verdad tiene, esto de que el modelo educativo se volvió medio obsoleto. Habría que explicar a qué se refieren con lo obsoleto. Realmente no. Yo soy trabajadora de la educación desde hace más de 10 años. He tenido experiencia de trabajo en el aula, he tenido experiencia de trabajo virtual, y la verdad que el uso de las tecnologías de ninguna manera reemplaza el trabajo en el aula. No hay, y además no hay las formas de sociabilidad que se generan en los ámbitos educativos, ya sea en la educación universitaria como en la educación media o primaria. Esa sociabilidad no es reemplazable por los medios virtuales. Eso no quiere decir rechazar cualquier tipo de uso de herramientas informáticas, de otras metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, estamos siempre abiertos a pensar y a redefinir las formas de articulación de los contenidos con los estudiantes, pero digamos, esta es parte de estas palabras vacías que un poco hacen, que buscan desarrollar un discurso para apuntar a determinados sectores, que yo no creo que tengan ningún tipo de basamento en la realidad.
nadie que haya transitado por la enseñanza, tanto desde el punto de vista del docente como de estudiantes, que haya transitado por distintas formas de educación, puede plantear que una cosa reemplaza a la otra. Vanessa, en cuanto al presupuesto, ¿en qué estado está hoy en día la negociación? Se decía que la semana que viene se retomaba como cierta negociación. Había leído también algunos comentarios que, bueno, con todo lo que pasó esta semana en cuanto al dólar, etcétera, se perdió un poquito la referencia, pero ¿cuáles son los pasos a seguir para ustedes? Mira, en principio estaba convocada una reunión paritaria para el día de ayer, que el Ministerio de Educación suspendió con la excusa de que se había perdido la referencia de los precios. Sin embargo, nosotros rechazamos completamente esta reprogramación, porque en realidad a lo que apunta es a dilatar el problema. Nosotros venimos de una marcha universitaria que fue no solo multitudinaria, en esta que vos mencionabas, acá en Capital Federal, desde Congreso a Plaza de Mayo, sino que esto se replicó en distintas provincias del país con una masividad impresionante. Entonces el gobierno quiso dilatar porque la contundencia del reclamo fue muy impresionante. Nosotros, desde la CONADO Histórica, que es una de las 5 federaciones que participan de la paritaria, ratificamos el paro durante la semana que viene, dado que, por supuesto, no tenemos ninguna respuesta, no hay ningún elemento que nos permita afirmar lo contrario, no hay ningún elemento que nos pueda permitir empezar a dar clases, ya que no hubo ninguna respuesta, y al mismo tiempo es parte también de articular con el movimiento estudiantil, que actualmente en la Universidad de Buenos Aires y en muchas universidades del país, los estudiantes han tomado como propio el reclamo en defensa de la universidad y han tomado las universidades. Nosotros, desde la CONADO Histórica, reafirmamos ese vínculo entre estudiantes y docentes, porque lo que está en juego es una transformación estructural del sistema educativo. Vanessa, mil gracias por este tiempo, por atendernos y nada, esperemos que todo se resuelva, que la negociación estaremos apoyando de nuestro lugar y eso, básicamente. Bueno, muchas gracias por ocuparse del tema y por dar el apoyo. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Pasó Vanessa Scioli por el programa. La verdad que es un tema que... En particular nosotros no somos un programa de actualidad, nunca lo fuimos. No. En particular, en mi caso, me siento como muy interpelado, quizás porque haber ido a la universidad pública, y es como una de las cosas que siempre sentí como mucho orgullo de nuestro país, que es el tema de que es casi uno de los pocos lugares donde hay, y ni siquiera es tan perfectamente de esa manera, pero casi que hay igualdad de oportunidades. Entonces, sí, es que cuando se pone en riesgo justamente esa posibilidad de igualdad de condiciones, ahí es donde justamente hay que estar... Sí, que pasa en casi todos los ámbitos y desigualdades mayores, pero justamente algo que tiene que ver con la educación, con el futuro de un montón de familias. Sí, que atraviesa prácticamente a toda la población. Y que sigue habiendo hasta el día de hoy un montón de familias que tienen por primera vez un regresado de primera generación, y ni hablemos de egresado, de una primera generación que accede a la universidad pública. Entonces es algo que de hecho, como nos tocó más de la cuenta para poder tratarlo como un tema. Como decís, que es una cuestión de orgullo realmente para los que por ahí tuvimos oportunidad de hablar con gente extranjera o lo que sea.